¿Qué tal? Vamos a entrar de lleno en este recorrido visual. Esta es una guía verdaderamente completa para jardineros sobre cómo cultivar jitomate desde la semilla. Vamos a abarcar todo, ya sea que se plante directamente en el suelo o en una maceta. Es un proceso fascinante, pero para tener éxito hay que entender muy bien los requisitos de espacio, el clima ideal, la técnica de siembra, los secretos del riego, la nutrición, cómo blindarnos contra las plagas y, claro, los cuidados precisos para llegar a esa ansiada cosecha. Así que, ¡arranquemos! Bueno, para organizar este viaje de la semilla al plato, lo vamos a dividir en 6 etapas fundamentales. 1. Preparación y siembra. 2. Trasplante y entutorado. 3. Riego y nutrición. 4. Poda y mantenimiento. 5. Control de plagas. Y finalmente la etapa 6, la cosecha. Sección 1. Preparación y siembra. A ver, arrancar con la siembra tiene su chiste. Es un paso delicado, pero muy metódico. Todo empieza con el suelo. Necesitamos preparar un sustrato que sea súper poroso, casi como una esponja, que drene perfecto y deje respirar a la semilla. Esto se logra mezclando cosas como peat moss, perlita y humus de lombriz. Y aquí viene una regla de oro que no falla. Al sembrar, la profundidad debe ser apenas de 2 a 3 veces el tamaño de la semilla. O sea, estamos hablando de unos cuantos milímetros, nada más. Finalmente, se le da un riego inicial, pero tiene que ser súper suave, casi como una brisa o pequeñas gotitas. Lo que queremos es activar la germinación sin terminar hundiendo la semilla en el fondo de la maceta. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es la genética, porque esta diferencia básica va a dictar absolutamente todos los cuidados de ahí en adelante. Por un lado tenemos los jitomates determinados. Piensen en ellos como un arbusto compacto, crecen hasta unos 60 o 90 centímetros y lo curioso es que dan toda su cosecha casi de un jalón, de una sola vez. Son perfectos si hay poco espacio. Pero por el otro lado están los indeterminados. Estos no paran, tienen un crecimiento continuo y van dando frutos durante toda la temporada. El detalle crucial aquí es que como crecen y crecen como enredadera, exigen forzosamente un soporte estructural. Si no se les ayuda, colapsan por su propio peso. Pasamos a la sección 2, trasplante y entutorado. Y bueno, una vez que la plantita empieza a crecer, surge una interrogante biológica enorme. ¿Cuáles son esos indicadores exactos que nos gritan que la plántula ya está lista para salir al mundo real? Pues la señal visual inconfundible es cuando ya podemos contarle 4 o más hojas verdaderas. Ojo con el clima, el momento ideal para hacer esta mudanza es por la tardecita. Así evitamos que el sol intenso estrese a la planta recién movida. Y aquí hay un trucazo maravilloso. Al plantarla hay que enterrar el tallo profundo, unos 15 o 20 centímetros. ¿Por qué? Porque todos esos pequeños pelitos que se le ven al tallo del jitomate, al tocar la tierra, se transforman mágicamente en nuevas raíces. Eso crea un sistema radicular increíblemente fuerte. Para terminar, dejemos unos 40 a 50 centímetros de espacio entre cada planta usando el clásico patrón de 3 bolillo, o sea, en zigzag para aprovechar mejor la luz y el espacio. Retomando el tema de las variedades indeterminadas, separarlas del suelo es obligatorio, y a eso se le llama entutorado. Básicamente es darle a la planta una columna vertebral artificial, ya sea amarrándola a estacas de bambú o suspendiéndola con hilos. Primero, esto evita la tragedia de que un tallo se quiebre por el peso de los jitomates gordos, pero más importante aún, el entutorado mejora muchísimo la ventilación entre las hojas. Esto es clave, porque un buen flujo de aire reduce drásticamente las enfermedades por hongos, que la verdad son felices en la humedad que se acumula pegada a la tierra. Vamos con la sección 3, riego y nutrición. Entonces, el meollo del asunto aquí es entender que los antojos de nuestra tomatera cambian según su edad. En la etapa de siembra, lo que se requiere es una base bien equilibrada, y ahí el humus de lombriz hace un trabajo espectacular. Luego, al momento del trasplante, la urgencia de la planta es desarrollar raíces como loca. Ahí es donde entra el apoyo de un buen compost rico. Pero la cosa cambia al llegar la fructificación. Para sacar flores y frutos saludables, el jitomate se vuelve un devorador de potasio, y una excelente fuente orgánica para suplir esto es usar hojas de consuelda rusa en la base. Sobre cómo darle de beber a las plantas hay reglas inquebrantables. El agua va siempre directo a la tierra, a la base. Nada de manguerazos al follaje. Mojar las hojas es literal extenderle una alfombra roja a las esporas de los hongos. Además, los riegos no deben ser superficiales. Hay que empapar la tierra bien profundo, por lo menos unos 25 centímetros hacia abajo. Esto obliga a las raíces a bajar a buscar el agua, volviéndose más resistentes a las sequías. Y un detalle vital, mantener la humedad constante. Si pasamos de secar la tierra por completo a inundarla de golpe, la piel del jitomate no aguanta la presión y termina agrietándose o reventándose. Sección 4. Poda y mantenimiento.
Todo esto nos lleva a un detallito anatómico de la planta que honestamente es el dolor de cabeza de muchos. ¿Qué son exactamente los famosos chupones? Y esto ilustra de manera brillante la técnica del deschuponado. Los chupones son esos brotecitos necios que nacen justo en la B que se forma entre el tallo principal y cualquier rama lateral. Si se les deja a su suerte, se convierten en un segundo tallo principal gigante y le roban toda la energía a los frutos. La técnica es sencilla: localizar ese brote nuevo en la B y con un movimiento suave hacia el lado, romperlo o cortarlo cuando todavía es muy pequeñito. Así garantizamos que toda la fuerza se quede en un solo tallo principal ordenado. Aprovechando que andamos con las manos en la planta, es indispensable podar cualquier hoja de abajo que ya esté tocando la tierra, para evitar que por ahí suban las infecciones. Sección 5. Control de plagas. Aquí tenemos a un enemigo clásico en cualquier huerto, la mosquita blanca. A estos bichitos les fascina amontonarse debajo de las hojas, sobre todo cuando no corre bien el viento. Y el problema no es solo que actúan como vampiros chupando la savia y debilitando a la tomatera, sino que son vectores, es decir, funcionan como taxis transportando virus devastadores de una planta a otra. Siguiendo en esa línea de villanos, acá vemos a los thrips. Parecen inofensivos porque son insectos increíblemente diminutos, pero no nos dejemos engañar. Raspan el follaje, hacen un daño tremendo y, adivinaron, también propagan virus. Por eso, el monitoreo constante es clave. Hay que tener el hábito de voltear las hojas y revisar el envés regularmente. Ahora, si miramos hacia la tierra, nos topamos con un peligro letal para las plántulas bebé, la temida secadera o dumping off. Esto es cuando vemos que una plantita joven, de la nada, colapsa en la base del tallo y muere. Esto es culpa de todo un escuadrón de hongos, a los que les encanta que mantengamos el sustrato empapado o encharcado todo el tiempo. Pero afortunadamente no todo está perdido, porque tenemos un arsenal orgánico fabuloso para defendernos sin usar químicos agresivos. Contra la mosquita blanca y los thrips, una mezcla de jabón potásico con aceite de neem es una maravilla. Actúa por contacto y es muy efectiva. Para blindar las raíces contra hongos como los que causan la secadera, podemos agregar bacterias buenas al suelo, como Bacillus subtilis y Trichoderma. Y si lo que queremos es proteger las hojas de infecciones por aire, rociar una infusión de cola de caballo es un trucazo. Como tiene muchísimo silicio, literalmente fortalece las paredes celulares de las hojas, haciéndolas mucho más rudas contra los ataques. Y llegamos a la mejor parte, la sección 6, la cosecha. ¿Y cómo sabemos que nuestro esfuerzo ya dio frutos? Bueno, la primera pista es visual. Buscamos un color profundo y bien uniforme, ya sea un rojo escarlata, un morado intenso o un amarillo vibrante, dependiendo de qué sembramos. Luego, la prueba de fuego es el tacto. Se debe sentir firme, pero cediendo un poquitito a una ligera presión de los dedos. Ahora, un consejo súper práctico. Si el clima pronostica tormentas torrenciales que podrían reventar los frutos por tanta agua, o si vemos venir una plaga imparable, es mejor cosechar aunque estén ligeramente verdes. Porque los jitomates son frutos climatéricos, eso significa que seguirán produciendo etileno, y pueden terminar de madurar a la perfección en la comodidad y seguridad de la cocina. Sinceramente, existe una magia tremenda en todo este ciclo. El mero hecho de tomar una semilla que parece no tener vida, arroparla en un buen sustrato, ir guiando su crecimiento paso a paso con las podas y los tutores correctos, y terminar viendo cómo se convierte en comida fresca para llevar a la mesa, es un proceso que vale muchísimo la pena experimentar. Así que después de ver toda esta estrategia orgánica y metódica, queda la invitación en el aire. ¿Cuál será esa primera variedad de jitomate elegida para arrancar esta increíble aventura en el huerto?